Y me acerqué, toqué y de nuevo se cayó. Y quedó ahí apagado un rato. Y al rato volvió y dijo, ¿qué me hiciste? Un niño que fue muy feliz y que a la vez vivió cosas que generaron huellas o heridas. Esto no tendría que ser desde el sacrificio o desde la fuerza, sino simplemente desde el estar siendo y poder disfrutarlo. Pero me llegó de una forma cero mística porque me llegó por Mercado Libre. En el corazón. Y lo que pasó con esa persona fue que se apagó. Me permite estar muy diferente ante situaciones en las que antes me podían afectar mucho. Ahí en una mirada de un juicio, en esto de, que sos sanador. Como, ay, wow. También esa soberbia, creer que podés sanar a alguien. El sonido y la vibración hacen que el cuerpo vibre. Y también al vivirlo diferente, esas cosas pierden un poco de fuerza y ya no pasan tanto. Y desde el reconocerlo, aceptarlo y habitarlo, tenemos más posibilidad de elegir también ahí. Entonces creo que estoy un poquito más en eso y me lo celebro un poco. Y hay otras veces que me lo reniego porque no lo noto tanto y no me sale tanto. Una voz interna me empezó a decir, cada vez que yo me decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hago esto? Porque sé. ¡Wow! Ese mundo interno en el que hay heridas, en el que hay dolores que uno de alguna manera acoraza para no sentir. La soberbia había sido una gran coraza. Valorar mucho más la herramienta que somos que la herramienta que aprendemos. Y a la vez algo que sucedía muy intuitivo, algo que no necesita correr bajo ninguna estructura. Con todo lo que aprendiste, con todas las herramientas que tenés, deja fluir lo que traes de otros tiempos también. ¿Puedo probarla? Sí, me dice. Y la agarré y la soplé y sonó. Bueno, acá estamos con Fede. Fede, nos encontramos en este espacio, así que gracias por haber venido acá. Es un placer. Hace algo más de 20 años en el que, como empezamos todos, creo, empecé a hacer algo conmigo, con el que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, casi 20 ya eligiendo acompañar a otros también. Bien. Traigo su caracola, así que es preciosa. ¿Cuánto hace que te Sí, acompaña? está hermosa. Casi 11 años. Solo por investigar ahí las razas que suele haber de distintos lugares, esta debería ser de México. Pero me llegó de una forma cero mística porque me llegó por Mercado Libre. Esta. Bien. Después otras fueron regalos de personas que sabían que lo hacía. La primera que me llegó, estábamos con Agustín Delfín, que él trabaja con delfines y utiliza caracolas, un amigo chileno, y estuvimos dando en Villa Carlos Paz y en Río Cuarto, estuvimos dando formación a alumnas que yo tenía que les daba Reiki en ese momento. Y yo le dije, vi la caracola que ya la conocía, porque lo conocía a él, pero nunca me había atrevido a acercarme tanto. Y le pregunté, ¿la puedo probar? ¿Puedo probarla? Sí, me dice. Y la agarré y la soplé y sonó. Claro, que es raro que suene. Y él me dijo, es raro que suene así, me dice, ya te va a llegar la tuya. Y al otro día en Río Cuarto, le contamos a las chicas de Río Cuarto y una me dice, yo tengo una, ¿querés? Wow. Llegó, al otro día. Al otro día llegó. Esta es con la que andamos por todos lados porque es más livianita. Claro, pero bueno, cuando hago los viajes de sonido a través de las caracolas, cuando hacemos la conexión a través de esa vibración, van todas y hay muchas y cada una tiene su frecuencia, su sonido. Y es una frecuencia, un sonido, una vibración intensa. Entonces también abre en la persona lo que cada una está en el momento de vivir. El sonido y la vibración hacen que el cuerpo vibre. El cuerpo está vibrando. Y lo que está sucediendo en esa vibración es que nuestro sistema energético también se está activando. La geometría de la caracola es una espiral. La geometría de los chakras son espiral. Entonces, está sucediendo ahí que vibran de una manera muy orgánica. Es como que entra una vibración con la misma forma en la que ya está en su origen el chakra moviéndose, fluyendo la energía. A personas hace que tengan un sentir muy físico y hay otras personas que viajan y que se van y tienen una memoria de su vida presente o de algún otro tiempo. Bueno, qué hermoso. Siento que es ahí bien mágico lo que pasa con la caracola. Entonces vamos a abrir esta entrevista de personas que inspiran
con este sonido hermoso. Dale, Ahí vamos. vamos. Podemos tomar una respiración profunda. Hermoso. Ojalá que llegue el sonido a través de los micrófonos a las personas, porque la verdad es que qué potente. Sí, perfecta vibración. Sí. Yo siento que hace tuc mi columna, Sí. como que me alinea y me pone ahí muy en presencia. Ideal para empezar a charlar y que nos puedas contar quién es Fede, sobre todo quién es. Bien, bueno, me va a llevar a un montón de lugares. Sobre todo hoy siento que todos esos lugares y esos tiempos confluyen en lo que hoy estoy siendo. Me gusta mucho el concepto de siendo. Más que soy, estoy siendo. Siento que es mucho más real, que tiene que ver con el ser y que tiene que ver con el ser en acción. Estoy siendo una persona, logra integrar mucho de lo que durante mucho tiempo intentó y quiso y le hizo fuerza para integrar de muchas formas, con un niño que fue muy feliz y que a la vez vivió cosas que generaron huellas o heridas, en los que me reconozco que también generé huellas y heridas en mis vínculos y en otras personas. Y hoy siento que cada una de esas cosas vividas, de esas experiencias, las puedo ver con una neutralidad que me permite respirar y sentir que estoy siendo todo eso y que todo eso está permitiendo que sea lo que hoy puedo ser. Me siento una persona que habita una neutralidad, que está en busca de conectar mucho más con el disfrute, de que esto no tendría que ser desde el sacrificio o desde la fuerza, sino simplemente desde el estar siendo y poder disfrutarlo. Permitir. Total, de Que fluir pasen las ese, cosas. que suceda. De alguna manera mi búsqueda tiene que ver con poder ser en amor, paz y disfrute en este momento. A ver. Todo eso, lograr todo eso. Sí, a ver, tampoco lo planteo como un ideal, ¿no? En este estado de conciencia, cuando lo describimos como iluminarse, sea un estado al cual uno llega y se queda. Creo que el estado de iluminación o el despertar, o como le querramos llamar, tiene que ver con llegar a un estado de conciencia, y eso no implica que vamos a volver a pasar por situaciones de menos energía o en la que podamos estar sintiendo dolor, sufrimiento, sino que lo que va cambiando creo que es el punto de anclaje. ¿Sí? No es que llego a un estado del que ya no me muevo, sino que hay un espacio en la conciencia en la que llegué y ahora eso puede ser para mí un punto de anclaje. Me permite estar muy diferente ante situaciones en las que antes me podían afectar mucho, me podían sacar mucho de mi eje, me podían doler, me podían enfermar. Las cosas que pasan se parecen bastante a las que pasaban. Claro, pero vos estás en otro lugar. Hoy siento que lo puedo vivir diferente. Y también al vivirlo diferente, esas cosas pierden un poco de fuerza y ya no pasan tanto. Es como medio ambiguo lo que te digo. Siguen pasando, pero pasan menos. Sí, pasan menos, pero pasan. Y es un lugar distinto, entonces no se alimenta tanto la experiencia que puede ser en algún momento traumática o que nos puede generar un trauma de la que nos podemos agarrar y no querer salir, ¿no? Porque a veces duele pero no queremos salir. Y hoy desde otro lugar como que uno se puede disolver un poco más. Para llegar acá se rompió mi vehículo. Y en otro momento posiblemente hubiese dicho necesito que reprogramemos. Sí. Y en este momento dije voy a llegar y sé que voy a llegar. Y viajé. ¿Y llegaste? Y llegué. Y en algún momento este camino me encuentra con cosas con las que me puedo llegar a enroscar y enojarme y entrar en frecuencias en las que
no disfruto, voy a decir, Claro. y en otro momento ese mismo camino lo disfruto. Me gusta verlo en lo simple y en lo cotidiano. Hay un día que salgo y voy al almacén a buscar algo para merendar y veo colibrís y veo flores Sí. y veo mariposas. Mm. Y hay otro día que se ve gris y que veo y que escucho que me toca bocina y que piso una, No. Sí, lo que sea que de piso. perro. Sí. Y es el mismo camino. Sí, Tiene que ver con cómo yo lo caminé, cómo estaba en ese momento. sí. Y sobre todo creo que lo interesante y lo que si quiere me puedo reconocer hoy es que logré también estar presente en el momento en el que el camino ese no es tan bonito y poder reconocerme ahí implica que el camino no me lleva emocionalmente hacia donde me podría llevar, sino que aún en ese camino que no es el que me gustaría o el que más disfruto, estoy presente. A mí me gusta desmistificar un poco esto de buscar la felicidad. Yo siento que la búsqueda, al menos en mí y lo que invito a hacer, es que busquemos ser genuinos. Y desde ser genuinos, estamos reconociendo todo lo que estamos siendo. Y desde el reconocerlo, aceptarlo y habitarlo, tenemos más posibilidad de elegir también ahí. Entonces creo que estoy un poquito más en eso y me lo Qué celebro bien. un poco. Y hay otras veces que me lo reniego porque no lo noto tanto y no me sale tanto. Pero si se quiere, este que estoy siendo tiene que ver un poco con eso. En esa evolución que fuiste viviendo, lo que haces ahora a lo que venías haciendo antes. Bueno, lo que logré en este tiempo fue reconocerme servicio. En Bien, vez de reconocerme herramienta. bien. En vez de saber que tengo un montón de herramientas aprendidas y Mm. que voy a ir a entregar las herramientas, yo era desde ese lugar desde donde lo entregaba. Ujú. Porque había aprendido programación neurolingüística, iba y enseñaba la herramienta o aplicábamos la herramienta, porque había aprendido Reiki, porque había aprendido sanación andina, mientras la carta de presentación era la Ujú. herramienta. Y eso estaba bueno, estaba bien. Y de alguna manera, también en mi camino paralelo a eso fue, en mi camino personal, fue romper mucha soberbia que había. Mm. Para mí, mi gran coraza que defendía ese mundo interno, en el que hay heridas, en el que hay dolores, Ujú. que uno de alguna manera acoraza para no sentir, la soberbia había sido una gran coraza. Claro. Entonces tuve mucho tiempo pegándole a la soberbia, Ujú. pegándole, y se rompió bastante. Se rompió, y te diría que hasta un punto se rompió mucho, y apareció vulnerabilidad, ahí en una mirada de un juicio, en esto de, que sos sanador. Como, ay, wow. También esa soberbia, creer que podés sanar a alguien, creer que podés acompañar a alguien en un proceso. Bueno, el acompañar a alguien en un proceso tiene que ver más con lo que hoy siento, ¿no? Ujú. Pero bueno, en eso de romperme, como que renace algo que tiene que ver con sí, reconocer que sos y que estás haciendo y que sos la herramienta. Ujú. Y en ese punto siempre hubo, en este juego de saber si era la herramienta, yo, lo que compartía, un método, siempre hubo como la visión de que había algo por estructurar, por metodizar en cuanto a lo que yo podía entregar. Y a la vez algo que sucedía muy intuitivo, Ujú. algo que no necesita correr bajo ninguna estructura. Y un poco lo que conversábamos, que te contaba que en un momento sentí como que iba por dos lugares, Carriles. corría por dos carriles diferentes. Ujú. Por un lado, la información que yo traía acumulada, lo que había aprendido, aparece el toroide como una figura que me hace rever y profundizar todo lo que había aprendido como terapeuta. Venía del lado de tener estructura y de entender, de aprender, de Ujú. investigar. Me reconozco curioso, no estudioso. Ujú. Y estuvo bueno reconocérmelo porque si no siempre, no, pero siempre tenía que aprender un poquito más para Claro. poder entregarlo. Bueno, esa parte como más estructurada empezó a tener más información y con eso empecé a hacer movimientos, a activar el campo energético a través del movimiento del cuerpo. Me fui preguntando, yo lo hacía a través de una visualización, en un estado meditativo, y en un punto me pregunté por qué el cuerpo está quieto si yo estoy activando, estoy haciendo un movimiento energético, y el cuerpo es energía también. El cuerpo es otro estado de la energía que soy a un nivel más sutil. Entonces dije, ¿qué pasa si la energía la muevo a través del movimiento del cuerpo? Y lo empecé a hacer, ahí sí de una manera muy intuitiva y siguiendo lo que sabía que era la estructura del toroide. Empezó ahí ese carril en el cual la conciencia del toroide que estaba activando en mí, del campo energético, Ujú. de mi canal central y del campo,
empezó a suceder que de una manera muy intuitiva y solo con la presencia, notaba que pasaba algo con algunas personas. Como hicimos sonar la caracola recién, yo trabajo en el campo energético de la persona. Y en un momento lo que hice fue dejar la caracola y tocar la zona del... Algún punto que sientas. Claro, fue puntualmente esas primeras veces el punto del centrar en el pecho, en el corazón, y lo que pasó con esa persona fue que se apagó, se cayó, no se cayó porque no dejé que se caiga, pero se le apagó la tele, sí. Pasó y a mí me sorprendió porque desde el Reiki, desde muchas de las terapias energéticas, la persona llega a ese estado, pero después de la imposición de manos, de mover la energía, después de unos minutos. Y esto había sido instantáneo. Muy rápido, muy inmediato. Entonces al principio dije, ay, ¿qué pasa? Esto no es lo que vengo haciendo. Me inquietó, también me generó dudas, decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Suelo ser muy cuidadoso en lo que entrego. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Me volvió a pasar una segunda vez, participando en una constelación. Había una de las chicas que había quedado así no bien, desequilibrada emocionalmente, estaba ahí. Entonces pedí permiso a quien estaba llevando la constelación y me acerqué, toqué y de nuevo se cayó. Claro. Y quedó ahí apagado un rato. Y al rato volvió y dijo, ¿qué me hiciste? Cuando volvió. Bueno, claro, cuando volvió. Yo le dije, ¿qué sentís? No sé, me siento liviana, no siento nada de lo que estaba sintiendo. Claro. Wow, ahí empezó a tener un poco más de sentido. Entonces me empecé a animar y lo empecé a compartir. Y lo que solía suceder era que la persona cuando volvía de ese estado, lo que decía era, me siento liviana, siento liviandad. Como que no hay peso, como que no... Y algunas hasta decir, no hay nada. Sí, vacío. ¿Qué sentís? Que no pueden poner en palabras. No sé, no puedo decirte qué siento. Sí. Se parecía bastante a ese estado de neutralidad que yo busco en mí, que practiqué y que tanto fui desarrollando desde prácticas y sobre todo desde una mirada terapéutica. Fue un espacio grande de aprendizaje para mí y de reconexión conmigo mismo, el espacio en el cual acompaño a otras personas. Claro. Me sale más fácil que incluso ponerme a buscarlo yo desde la búsqueda, porque es como que aparece solo. Claro, sin búsqueda. Se da solo. Esto que fuiste haciendo, que contás, que en un momento sentiste tocar, ¿cómo pensás que fue ese proceso? Posiblemente fue instantáneo lo que pasó. Claro, sí. Lo que pasó. Después, el ir entendiendo qué había pasado, eso. Lo que me abrió a mí la posibilidad de no preguntarme tanto, fue escuchar información que me mandó una amiga de Crayon y nos dice, con todo lo que aprendiste, con todas las herramientas que tenés, deja fluir lo que traes de otros tiempos también. Lo que el ser trae con la sola presencia y lo que viene ya en el camino del viaje álmico, no solo... Claro, a mí me quedó un concepto ahí que tenía que ver con sé. Sé desde sé lo que sos, desde conectar con tu ser, y sé sin pensar lo que haces tanto. Pasar como del ser al ser. Este jueguito de palabras del sé, que viene del ser, y del sé, que viene de saberlo. Una voz interna me empezó a decir, cada vez que yo me decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hago esto? Porque sé. ¡Wow! Es como que... relajaba todo. Claro, mi cuerpo me respondía ahí con un perfecto, es esto. No necesito saber más que esto es lo que hay que hacer. Entonces ahí aparecía estado justamente de certeza y no de un... Obviamente, lo aprendí no había. No. Había un estado de conexión. Sin mente, claro. Sí, y es esa certeza que me hizo animarme a compartirlo más. Y desde ahí... Y también los resultados, porque lo que vas contando es que pasan cosas. Entonces ahí también hay una... Cuando yo me animo a compartirlo más, paralelamente también, el ir entendiendo qué había pasado... Eso me refiero. Sí, fue interesante porque... Pasaban cosas mucho más rápido de lo que pasaban antes con otros tratamientos. Y activábamos el toroide, y desde activar el toroide conectábamos con la tierra, conectábamos con el cielo, con el ser humano, con el doble cuántico y el ser original, y desde ahí el ser unificado. Y todo eso que empezaba a tener forma y nombres no tenía que ver con una investigación en la que yo decía, ahora hago esto. Tenía que ver con entrar en esa frecuencia, lo que se le llama canalización, creo, solo que yo sé que no soy un canal mediúnico, sino que de mi conciencia, de mi potencia, conecto con estos seres o quienes traen información diferente
y llega de esa manera. Ujú. Llegaban palabras y compartía desde las palabras, lo practicaba yo, lo practicábamos en grupo y pasaba una conexión en las personas y la respuesta era, che, esto está bueno. Entonces empezaba a haber validación. A medida que yo iba relatando los protocolos, guiándolos, cuando lo hacía la segunda vez, la tercera, las palabras que llegaban eran exactamente las mismas. Claro, Entonces no tenía que ver con mi memoria de haber estructurado y estudiado. esa estructura. Sí, yo me dejaba guiar. Y después que lo hacía, me llegaba muchas veces el para qué. Y cada cosa empezaba a tener su sentido, Claro. cada movimiento, cada activación tenía su sentido y todavía sigue Y va a pasando. seguir, eso te iba a decir, y va a Total. seguir Esto pasando. de practicarlo yo solo o llevarlo a los grupos, sigue pasando que Se va sumando. se van sumando cosas, se va Información, sumando información claridad. y va teniendo claridad, va leyendo antes mi mente de lo que yo lo verbalizo. Va apareciendo la claridad de, esto que hacemos hace tanto tiempo es para esto también. Claro. Viste que se habla de que las parábolas tienen tanto sentido 2000 años después de que las Ujú, dijo exacto. este gran maestro y tienen sentido. ¿Y cómo puede ser si hace 2000 años? Porque la parábola se puede leer en distintos estados de conciencia. Claro. Y en cada estado de conciencia va a tener sentido, sentido. porque es una información muy pura, muy original. Acá pasa un poco eso. Ujú. Se va develando los para qué y creo que tienen que ver con esas capas que somos también. Sí. Lo que estamos haciendo es, el ser humano que somos Ujú, es energía en lo más sutil ujú. que se mueve a través de este toroide que somos y lo más denso es el cuerpo físico. Si yo activo lo energético a través de lo físico y muevo el físico activando lo energético, todo lo que está incluido Ujú. dentro de ese rango de frecuencias va a estar siendo movido también. Claro, Eso iba apareciendo a medida que se iba develando claro. el método. Tiene pasos, Hoy una tiene secuencia. pasos, claro, una Claro. secuencia, 3 fases. Y ahí no me entraba todavía el camino que se bifurcaba, llamé ahí reseteo, que se apaga el sistema y se prende desde algún lugar diferente. Que Sí. esa máquina Sí. dejó de hacer todo lo que venía haciendo y Sí. simplemente se reinició y simplemente está encendida y con todo su potencial. Se aprietan algunos botones, el centro energético Sí. del pecho del corazón, y desde ahí nos reseteamos. Se empieza a abrir información de otros puntos del cuerpo a donde también es necesario un reseteo o una liberación. Claro. Cuando respiré y Sí, relajé, sí. es como este reset entra en la estructura. Pueden. Tiene que ver con paso 1, conectar y reconectar. Paso 2, explorar Bien. en todo nuestro sistema, en todo nuestro mundo interno. Ujú. Paso 3, neutralizar lo que podemos revivir, lo que podemos despertar de la exploración que hicimos, Algo del pasado, por ejemplo. algo del pasado. Y hay veces que también sucede que tiene que ver con memorias de otras vidas, Ujú. con memorias de otros Claro. tiempos, también con conectar con memorias del árbol. Neutralizamos distorsiones y también eliminamos filtros que generan distorsión, porque hay filtros que no necesitamos ya. Entonces, eliminamos filtros y a otros filtros que sí son necesarios los limpiamos. Limpiamos y lo dejamos con su función original. Bien. Desde ahí también activamos capacidades, dones, talentos, basándonos en nuestra neutralidad, en nuestra presencia y en esta línea del punto cero neutral que es la que nos atraviesa. Desde ahí el paso 4 es integrar. Sobre todo lo estamos integrando en la biología. Cuando nosotros hacemos el método y cualquier tipo de, en realidad, de práctica de estas, nuestra conciencia logra otro estado vibratorio. Sí. Y se amplifica la conciencia. Esta conciencia que está vibrando de una manera diferente, invita a la biología a vibrar de esa manera ahora. Llevar la biología al mismo estado implica que no va a generar una crisis después y también esta biología va a permitir que sostengamos este estado en nuestro cotidiano. Porque ya es mucho más completo. Es Sí. energía y biología Más integradas. vibrando de una manera más integrada. Y ahí es donde yo cuento esto que cuento del camino bifurcado, se me unen los Se caminos. unieron. Sí. Para Y- cualquier persona que esté buscando su desarrollo, para sanar dolores, para sanar heridas, para despertar, para amplificar la conciencia, es para reconectar, es para vivir desde un anclaje más parecido al amor, a la paz y al disfrute,
que sean esas las bases. Pero además, me gusta mucho acompañar a quienes están al servicio. No es tiempo de enseñar, No. no es tiempo de Claro. enseñar a la Es de gente, hace compartir. esto, esto y esto. Algo interno, y hay herramientas que tenemos, que traemos de tiempos, de valorar mucho más la herramienta que somos Exacto. que la herramienta que aprendemos. Mm. Es una forma de conectar con lo que ya está en nosotros. Sí, sí. Para desidentificarse de la herramienta, ¿no? Y que quede lo que Sí. tiene que quedar, que es ese espacio de intuición. Me encanta, Fede, porque vos a cada rato hablas del disfrute. Yo no me reconozco un gran disfrutador. Me encuentro disfrutando mucho con mis hijos y me pongo a jugar con ellos. De niño tenemos la capacidad de disfrutar Siempre. Cualquier siempre, cosa se lo que disfruta. sea. Sí. Compartiendo algo simple con algunas Ujú. personas con las que siento resonancia, afinidad. Bien. Una charla en los círculos en los que estamos Ujú. abriendo un taller, una posibilidad. Hay un momento en el que se apaga cualquier tipo de ruido Ujú. y cualquier tipo de interferencia que a mí me corra de lo que puedo estar siendo en ese momento. Mm. Me encanta ir al río y en el La momento de naturaleza. nadar, sí. Mm. Yo soy un ser descalzo, por ejemplo. Es muy raro que tenga puesto calzado. Y estar descalzo y ir y pisar algo húmedo, la arena, tierra, meterme al agua, me encanta. Hay un nivel de disfrute que tengo ahí en esa conexión con ese momento y con el cuerpo. Y tener esa sensación de los lugares que nadás y que no tocas el fondo. Ujú. Y esa sensación de flotar y de esa liviandad. Es algo que también... Eso es una memoria. Sí, total. En una playa en Brasil pisé la arena y toqué el agua y me fui a una Te fuiste. memoria ahí. Veo el agua como un gran conector de Sí, memoria. De hecho, sabemos, totalmente. a través de la ciencia ya se demostró que el agua guarda memoria. Me he metido en hielo y wow, fue un estado de presencia. Eso creo que disfruto mucho, la presencia. ¿Qué te da miedo? Posiblemente lo que más me dé miedo sea yo. Sí, Bueno, a ver, los miedos, miedo que le pase con mis Sí, hijos, esos sí. miedos mundanos están. Claro, y para entender de que el miedo está y de que no creer que, bueno, ahora tenés que hacer esto, no tenés que tener miedo. No. No, es como no sentir. Negarlo. Yo soy una persona que también conecta bastante con la culpa. Y es, no hay que sentir culpa. No, pero llega y está. Sí, sí. Yo puedo hacer algo incluso sintiéndolo. Cuando conecto con posibilidades de lo que puede ser la expansión, Te da me como genera. un Sí, vértigo. sí, hay un vértigo ahí. Y también de alguna forma es la validación de que eso no es caminar caminos que ya caminé. Algo te da miedo, bueno, ¿cómo continúas avanzando? Fue no preguntándome cómo. Ajá. Fue identificando y sabiendo que algo había que hacer. O sea, en situaciones en las que mis hijos necesitaron que accione y que, no sé, No lo te lleve al preguntaste, médico, una fuiste. urgencia, una cosa así. Claro, generalmente cuando me gana el ruido mental y Sí, me sí. gana lo que tendría que saber, el perfeccionismo. Sí. Creo que todo es alguna arista de un poco de lo mismo, de quedarme en esa pasividad y estar relacionada en algún punto con algún miedo que me tiene ahí como quieto. Pero creo que el aprendizaje es eso, es haber accionado incluso con todo lo que estaba pasando. Me está develando tu pregunta, Sí. esa posibilidad de realmente accionar, de pasar a la acción. Y si lo identifico, salgo mucho más de esos estados cuando hago algo para accionar, por más que no sea directamente lo que estoy haciendo. ¿Qué harías si tuvieras una varita mágica y pudieras tocar a las personas en el mundo? ¿Qué deseo cumplirías? Qué pregunta. ¿Qué pregunta? Sí. Y tendría que escuchar, creo, a cada persona qué deseo tiene. Tendría el poder de elegir sin que el otro intervenga y de elegir algo para todos. Creo que buscaría que lo que sea que cada persona esté viviendo, estemos viviendo, Ujú, sea desde un anclaje que tenga que ver con un estado más amoroso, más Bien. neutral, de mayor paz Ujú. y con esto del disfrute. ¿Cómo te ves a futuro? Wow. Compartiendo cosas parecidas con mis hijos, pero en otros estados, viajando con ellos, en una playa ahora, en un espacio disfrutando de esos círculos, de esas rondas en las que, Ujú. en las que participo. Siento que va a suceder más y en muchos más lugares.
con un pelo blanco largo, una barba blanca, pero creo que va a ser, Tipo Merlín. sí, pero creo que va a ser con barba, pero pelado, así que también siempre muy desde el servicio, me veo en mi casa, que espero que se parezca mucho a un bosque, me veo ahí también, Disfrutando de eso. sí. Bueno, Fede, muchísimas gracias por todo el recorrido que nos has hecho en tu vida, en tus deseos. Se nota, se siente ese trabajo de mucha sinceridad, de mucha transparencia también. Deseo profundamente que todo lo que sos se traslade a través de esta pantalla y pueda llegar a quien lo necesite. Así que gracias. Gracias a vos también porque me llevo un montón, además Sí, de haber compartido, tus preguntas fueron movimiento interno claro, y qué desde bien, ahí me alegro. poder abrir este espacio, te lo agradezco, Ujú. te agradezco que me invites para poder abrirlo. Estamos recordando entre todos todo lo que somos, no solo de lo que se ve a simple vista. Estamos tejiendo esto que le llamamos nueva humanidad. Creo que sabemos más lo que queremos, pero no sabemos el cómo. Es como la Entonces, forma y cómo se claro, va a construir. y eso es lo que vamos Está tejiendo bueno, con... un buen momento para Sí, estar. sí, hermoso, lindo momento para vivir. Abrazo. Gracias. Muchas gracias.